La mesa de discusión se llama Regulación y Política de Medios Públicos. De inicio tenemos a Dardo Neubauer, que nos va a presentar algo relacionado con políticas públicas y regulación en telecomunicación. Después tendremos al doctor John Ackerman, que estará con nosotros conversando sobre estos mismos temas. Y después terminaremos con la doctora Jessica Reitis. Pues bueno, es una mesa de discusión bastante interesante y para no quitarles tiempo les estaré asignando cerca de 17-18 minutos a cada uno, entonces pues comenzamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carlos, a todos los participantes y al Congreso ULEPIC. Vamos a empezar con mi participación. Retomando un poco la discusión que planteaba el día de ayer la doctora Alma Rosa Alba de la Selva con respecto a cómo pensar el sistema de medios públicos, no solo desde la radiodifusión, sino también desde lo que son los servicios de telecomunicaciones y el papel que juegan las políticas públicas y el Estado en ese sector. Mi ponencia se llama Políticas Públicas y Regulación en Telecomunicaciones, y lo que quiero presentar es un poco el caso de el proyecto de Red Compartida, un proyecto de una asociación público-privada en donde participa el Estado, y lo que es el proyecto de la CFE Internet para Todos como parte de una política de Estado, una política pública en torno a promover la conectividad en el país. Creo que es interesante, como decía ayer la doctora Alma Rosa, de retomar justamente en este desafío de ya no solamente el servicio universal de la radiodifusión, sino también de los servicios de telecomunicaciones, ver cómo el Estado está empezando, o podríamos decir empezando a retomar una política en este orden, luego de todo un proceso de privatización, de liberalización de estos mercados. Entonces me gustaría presentar estos proyectos, estos casos, y ver también algunos puntos críticos que estaría bueno reforzarlos. En este sentido, quizás para no redundar con lo que ayer señalaba la mesa también de políticas de medios, en la que estuvo en conjunto a Fernando Cruz y a Genaro Villamil, quizás es interesante poder visualizar que la política de comunicación de los países, podemos verlo desde una perspectiva de el plano de las ideas y las teorías, el plano del deber ser de los medios de comunicación, pasando por lo que son los lineamientos del Estado en torno a las políticas públicas, hasta lo que son los procesos regulatorios y lo que son las reglas y procedimientos de carácter obligatorio que justamente determinan el desarrollo de un sistema de medios nacionales. Podríamos hablar quizás en una etapa previa lo que es la gobernanza global a través de organismos como la UIT, pero quizás para centrarnos en las políticas públicas nacionales podríamos ver estos tres momentos: ideas y teorías de Estado, nociones del deber ser de los medios de comunicación, lo que son las políticas públicas en sí, los lineamientos de los gobiernos de turno en torno a las comunicaciones, y lo que son las regulaciones en sí, que justamente son estos procedimientos de carácter obligatorio tanto para el sector privado como para organismos públicos y organismos, espacios sociales. Justamente se han señalado días anteriores, y es bueno retomarlo, de que la regulación de los medios va a abordar perspectivas tanto a nivel económico, como un sector que tiene gran impacto en lo que son el Producto Bruto Interno, lo que son las economías nacionales, lo que tiene que ver el factor simbólico-cultural de los medios de comunicación, las industrias culturales, como justamente estos espacios donde se recrean representaciones simbólicas del ser nacional, de las culturas nacionales y locales, y después la regulación también específica, lo que es los elementos tecnológicos y de innovación tecnológica, justamente para promover sistemas de medios que sean eficientes, que se permitan interconectarse, que permitan maximizar el uso de las infraestructuras. En este sentido, Dennis McQuaid plantea que los aspectos que los medios, que pueden ser regulados de los medios son a nivel estructura, que es justamente la composición de el capital de las empresas de comunicación; a nivel infraestructura y tecnología, lo que señalaba recién, como cuáles son los estándares tecnológicos que se utilizan, etc. Pero a nivel, y que es lo que a mí me interesa para esta ponencia, es el nivel de la distribución y el acceso, justamente para poder abordar desde lo que es la conectividad y el servicio universal de telecomunicaciones. Entonces,
justamente si pensamos la regulación desde lo que es la distribución de cómo llegan las señales y cómo llegan los servicios a las comunidades, a las zonas más remotas del país, pero también cómo se permite no solamente que llegue la cobertura, sino también que haya un acceso a dicha cobertura, es donde me voy a parar justamente para explicar los casos que les voy a comentar. Cuando nos referimos al servicio universal, es interesante verlo justamente como, no solamente como que las personas tengan el acceso al servicio, que las personas puedan utilizar los servicios de telecomunicaciones, sino también que se brinden las posibilidades para todas las personas. A veces, me acuerdo que hubo un caso donde, creo que fui acá en México, que en la época en que el servicio universal de telecomunicaciones era garantizado a través de las casetas de teléfonos públicos, y justamente hubo una discusión en torno a la altura de las casetas para la gente que utilizaba sillas de ruedas. Entonces también cuando hablamos de accesibilidad o de políticas de acceso a los servicios, también tiene que ser contemplado desde esa perspectiva. Y bueno, y bajo tres premisas: la disponibilidad geográfica, que es justamente lo que tiene que ver con la cobertura, pero también con la asequibilidad, justamente que sea con precios y un valor asequible para la población, porque si lo vemos desde un plano meramente de la disponibilidad, podríamos decir, bueno, mediante conexiones satelitales todas las personas podrían tener conectividad, sin embargo los precios son muy altos, entonces no sería asequible. Se plantea que el servicio universal puede ser prestado por el Estado, pero también por operadores privados, tanto por obligaciones de la regulación o como por subvenciones, y también la figura, bueno, de las asociaciones público-privadas. Recordemos que el servicio universal, en el caso de las telecomunicaciones, es un servicio que brinda, que no es un derecho en sí, sino que es un derecho para acceder a otros derechos. Entonces, creo que es interesante considerarlo no la finalidad del derecho al servicio universal de telecomunicaciones como la finalidad, sino como el medio o la transición hacia el cumplimiento de otros derechos, como son el derecho a la información, a la libertad de expresión. En este sentido, vamos a ver como justamente este cumplimiento de este derecho del servicio universal de telecomunicaciones ha ido que se priorice justamente desde lo que es la competencia del mercado en un primer momento, y después, justamente, donde no es negocio para el mercado, la participación del Estado. Esta práctica, que justamente se estableció y se afianzó luego de los procesos privatizadores de las empresas de telecomunicaciones, ha sido un proceso que ha justamente corrido al Estado de la centralidad, de la promoción del servicio, pero también de la capacidad regulatoria para imponer justamente al mercado las reglas de servicio universal, de los niveles de conectividad. Entonces, me parece que es interesante anclarlo en este punto de vista, porque no es que el Estado de por sí se retiró o hizo un paso al costado en el desarrollo del servicio universal en telecomunicaciones, sino que justamente hubo todo un proceso político, fines de los 80, principios de los 90, no solo en México, sino bueno, en toda la región, donde sucedió este proceso de privatización, pero también a nivel de la discusión, quizás de un plano un poco más de la economía liberal, no se dio un proceso de apertura al libre mercado en el sector. Fue un proceso de privatización, pero siguiendo el nivel de concentración del monopolio público al monopolio privado, lo que tampoco fue algo que promoviera el servicio universal. No es que se abrió el mercado y como que tenemos ahora muchas empresas y van a competir por mejores servicios, mejor cobertura, sino que tardó alrededor de más de 20 años la apertura al mercado a otras empresas, y también eso fue un elemento que limitó el desarrollo del servicio universal. Porque se me hace interesante mencionar justamente unos apartados de la reforma constitucional del año 2013. Hay un elemento que a mí justamente me llama la atención por lo interesante que se plantea en el artículo 6, en uno de los párrafos que se modifican, donde dice que el Estado garantizará el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Creo que esta última oración, donde habla que el Estado va a establecer las condiciones de competencia, nos marca justamente un poco la limitación de lo que tiene la oración anterior. Si bien garantiza el derecho al acceso o garantiza el derecho a los servicios de telecomunicaciones, una oración después nos está diciendo que va a ser esa garantía a través de la garantía de la competencia en el mercado. Entonces, creo que sí se reconoce como un derecho, sí hay un reconocimiento como la sociedad a tener estos servicios, pero justamente no termina de haber una vuelta para decir cuál va a ser el papel del Estado en este sentido. Otros elementos que quizás, para ya entrar en los casos que les quiero mencionar, es el artículo 14º transitorio de esta reforma constitucional, donde establece que el Ejecutivo Federal va a ser quien tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces aquí vemos, bueno, justamente que a nivel conectividad no va a ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino las políticas públicas del gobierno de turno las que van a llevar a promover los niveles, bueno, de inclusión digital y de servicios. Bueno, les quería contar un poco, para mí, cuáles son dos de las políticas públicas o público-privada donde participa el Estado con respecto a lo que es brindar el servicio de telecomunicaciones a las zonas que no tienen conectividad y, bueno, algunas ideas que creo que son puntos para discutir en torno a estos proyectos. Uno es el proyecto de la red compartida, que es una red que nace con la reforma constitucional. Justamente el artículo 16º transitorio de la Constitución Política señala que el Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el IFT, va a garantizar la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. Entonces vemos que aquí hay, desde lo que fue la discusión parlamentaria y la reforma constitucional, una directriz hacia dónde tiene que apuntarse, bueno, las políticas de conectividad. En este caso, la red compartida lo que se refiere es a un proyecto que, según la Constitución, queda establecido como un proyecto que podría ser público o privado, pero la figura final que adquiere es una asociación público-privada entre bueno, el sector privado, que es la empresa licitatoria que ganó, fue Altán Redes, y la participación del Estado a través de dos organismos. Uno que es el organismo promotor para las telecomunicaciones, el Promtel, y lo que es Telecomunicaciones de México. Altán Redes, cuando gana la licitación, justamente se compromete a llevar conectividad a un poquito más del 92% de la población, y justamente es un porcentaje bastante alto. Bueno, no es el 100%, pero es un porcentaje bastante alto. Y justamente estos organismos del Estado se comprometen a poner a disposición, a través de la figura del arrendamiento, lo que son los 700 MHz del espectro radioeléctrico, que son los 700 MHz que se liberaron de la transición de la televisión análoga a la televisión digital. Y bueno, Promtel también va a ser el órgano estatal que va a monitorear y a controlar el cumplimiento de los plazos de este proyecto. Y por otro lado, Telecom México, Telecomunicaciones México, va a poner a disposición, también a través de la figura del arrendamiento, lo que son pares de fibra óptica de la CFE, de lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Ninguno de los dos organismos estatales está pensado como inversor o como organismos que van a poner dinero, capital en esta empresa, en Altán Redes, sino que solamente van a poner infraestructura. Un elemento a mencionar, bueno, esta red compartida es una red mayorista, o sea, es una red que no va a brindar servicios a usuarios finales, sino que va a brindar servicios para que otras operadoras puedan justamente utilizar la capacidad de esta red y vender sus servicios a los usuarios finales, y que ningún operador final pueda tener incumbencia en esta red, o sea que, por ejemplo, Telcel o AT&T, Movistar no va a tener participación.
Y originalmente, bueno, como está establecido en la Constitución, el periodo de instalación de esta red iba a ser del 2014 al 2018, pero bueno, se atrasó hasta el inicio, que fue en el año 2018, el año 2018, con fecha de finalización el año 2024. Se establecía, bueno, no vamos a poder proyectar, pero se establecía como una serie de criterios de conectividad hasta cumplir este 92,2% de cobertura de población, empezando en el primer año, en el 2018, con un 32%, a enero del 2020 un 50%, a enero del 2022 un 70% de cobertura, con dentro de este 70% un 7,2% que sea justamente de poblaciones prioritarias y poblaciones que tengan justamente niveles de escaso nivel de desarrollo socioeconómico. Para enero del 2023 el 85%, y para enero del 2024 la meta final que es el 92,2%. Entonces vamos a ver de que este plazo que se estableció, que ya no se había cumplido con lo que establecía la reforma constitucional, se modificó hasta el 2024, vamos a ver que no es un plazo final, sino que también hubo una modificación el último tiempo, o una presentación de modificación, más que nada, todavía no está, creo que no está aprobada, para ampliar los plazos hasta el 2028. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese plazo. Bueno, el otro proyecto que les quería comentar también, que es el de CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos, que tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e Internet. Justamente es la idea de crear una red pública de telecomunicaciones en condiciones de acceso efectivo a la población del país. O sea, acá estamos hablando ya no de una red mayorista, sino de una red que va a apuntar al servicio de la población directamente. Y lo que se va a buscar es garantizar el derecho de acceso a las tecnologías, incluido la banda ancha e Internet, prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación, como servicios fundamentales para el bienestar y la inclusión social. Este proyecto, el de Internet para Todos, que es quizás a nivel telecomunicaciones, es el proyecto que el presidente ha puesto atención o ha enfocado justamente como el proyecto de esta gestión actual. Recordemos que la gestión anterior estaba el proyecto de México Conectado, donde también habían unas ideas de conexión a través de satélite, de conexión satelital y de la utilización de la infraestructura del Estado para también proveer servicios, pero la gestión actual se volcó en este proyecto de Internet para Todos, donde justamente señalan que la cobertura actual que ofrecen los operadores privados llega a un 70% de cobertura, con Altán Redes se va a llegar a un 92,2%, y que justamente Internet para Todos va a apuntar al 7,8% que queda por fuera de la red compartida, justamente para apuntar a estas localidades de alta y muy alta marginación. ¿A través de qué infraestructura va a desarrollarse Internet para Todos? Va a tomar parte de la infraestructura que desarrolla Altán Redes, pero también va a tomar infraestructura de la fibra óptica de la CFE, esta llamada red troncal. Con respecto, bueno, al desarrollo de Altán Redes, va a ser un desarrollo, bueno, que lo mencioné, a través de las etapas que proponga el consorcio público-privado, y a través de la red troncal de la CFE, lo que se estuvo realizando hasta el momento fue la iluminación de fibra óptica de esta gran red que tiene, que hasta ahora hay dos etapas, la etapa 0 y la etapa 1, donde se iluminó alrededor de 7.000 kilómetros de fibra oscura, justamente se puso en funcionamiento. Esto de iluminar fibra óptica es justamente que empiece a estar en funcionamiento, que empiece a circular datos, que empiece a correr información. Hice una solicitud de acceso a la información justamente para ver qué es lo que estaba pensando o cómo se estaba planificando este desarrollo de la iluminación de la fibra óptica de la CFE. Me respondieron que respecto a la infraestructura de fibra óptica de la red de transporte, se estima que dicho proyecto concluya a finales del presente año, lo que permitirá una gran capacidad de transporte de datos a través de esta empresa,
en el centro y suroeste del país. No hay plazos, no hay objetivos, no hay el desarrollo de fases, pero me plantearon esto, así que está en ver, digo, les volví a mandar otra nueva solicitud para más especificidad de esto, pero bueno, veremos cómo se irá desarrollando. Hasta el momento, y quizás digo uno de los elementos también positivos, pero como que limitativos podemos verlo, es que Internet para Todos está apuntando justamente a estos espacios públicos para la conectividad pública, que son centros de salud, escuelas, edificios municipales, federales, sucursales de Telecom, sedes de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, y lo que a mi entender falta desarrollo, falta perspectiva de trabajo es justamente esta noción del servicio al usuario, al consumidor final. Si bien tenemos esta noción de que va a haber conectividad en algunos sitios públicos, creo que es interesante empezar a pensar cómo se va a brindar un servicio ya a los domicilios, a las casas de las personas en estas zonas de marginalidad. ¿Qué limitaciones le veo a estos proyectos? Hace unos meses, con respecto al caso de la red compartida y de Altan Redes, Altan Redes presentó pidió acogerse a la figura del concurso mercantil con el objetivo de reestructurar su deuda con acreedores y bancos, y planteó la posibilidad de prorrogar los plazos del 2024 al 2028 para cumplir estos niveles de conectividad. Acá vemos de que justamente cuando una empresa se acoge a esta figura del concurso mercantil, no es porque justamente económicamente haya un crecimiento óptimo, sino que hay problemas de inversión, problemas de fluidez de capital, y creo que justamente es interesante ver cómo se va a resolver esto, porque si va a quedar atado solamente a que los inversores les interese o no les interese por el beneficio económico, es un proyecto que quizás no tenga mucho futuro, y hay que ver justamente también si el Estado está dispuesto o no a intervenir para que este proyecto no se pierda o no quede a la deriva. Otro elemento que considero una limitación en los proyectos es que la concesión que tiene el CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos es una concesión de uso público. Lo que el IFT le estableció a esta empresa es, al momento de entregarle la concesión, fue que no puede ofrecer servicios en plazas consideradas como localidades con conectividad, en plazas que ya son atendidas por otros operadores con productos de Internet fijo al hogar, que ya sean parte de una cobertura garantizada de tecnología 3G o con redes superiores, o que ya sean cubiertas con redes satelitales que presten servicios de Internet. Entonces, las condiciones que le plantea el IFT al entregar esta concesión de uso público limitan mucho, a mi entender, justamente el desarrollo de esta empresa pública. Justamente le dice, si ya hay operadores no podés estar. Si ya hay servicios servicios satelitales de Internet, tampoco podés estar. Entonces, sí es interesante el proyecto, pero justamente creo que hay una limitación en la figura que le entregó, en la concesión que le entregó el IFT. Otra de las limitaciones que veo justamente es la falta de capilaridad de la red troncal. La red troncal de fibra óptica es como una autopista de fibra óptica que atraviesa el país, pero justamente falta que se empiece a desplegar en las comunidades, en los poblados, en las ciudades más pequeñas. No sería complejo porque hay también el servicio de electricidad, lo que son postes, lo que son los cables, ya hay en casi todo el país, entonces no sería una instalación de infraestructura desde cero, sino que sería aprovechando dicha infraestructura, pero hay que justamente apuntar también a que sea más capilar esta red, y también ver que el desarrollo de la infraestructura que está haciendo Altan Redes no sea un desarrollo sobre redes que ya existen, sino también exigirle que haga justamente desarrollo de nuevas infraestructuras. A nivel conclusiones, planteo que a nivel conectividad, el Estado actualmente parece que está supliendo como una rueda de auxilio del sector privado, donde el sector privado no quiere o no es ganancia o no puede. Justamente la ley establece que ahí recién va a aparecer el Estado, entonces creo que esto es un elemento que hay que poner atención. Creo que justamente para lograr esta capilaridad en los servicios hacia las comunidades
es necesario ver cómo se articulan con los operadores regionales, con las pymes locales de servicios de telecomunicaciones y también con el sector social comunitario de telecomunicaciones. El miércoles Carlos Vaca nos comentaba un poco sobre cómo están haciendo este servicio comunitario en Chihuahua, y creo que es interesante ver cómo también se genera articulación con estos sectores. Justamente pensar Internet para todos ya no solamente desde la atención a la conexión pública en lugares públicos, sino también cómo verlo hacia el usuario final. Transparentar los plazos reales de los proyectos. A veces dicen como que, bueno, en tal año vamos a cumplir tanto, en tal año tanto, pero después a la mera hora vemos de que esos plazos no se cumplen o no hay una transparencia en torno a cómo se va a desarrollar esto, sobre todo en el caso de Internet para Todos. Creo que, y algo que mencionaba ayer Genaro Villamil, era justamente la articulación de infraestructuras del Estado, cómo tenemos quizás satélites o también antenas con microondas para llevar conectividad, y a veces es necesario pensarlo de forma articulada para brindar un servicio de mayor alcance. Y quizás también, me venía el caso cuando preparaba esta presentación, poder echarle un ojo a lo que es la experiencia de la empresa pública de telecomunicaciones en Uruguay, Antel, que es una empresa pública que justamente brinda servicios, es la empresa más grande de telecomunicaciones del país, que brinda servicios a los usuarios de telefonía, internet móvil, banda ancha, etc. Entonces, sabemos que Uruguay es una experiencia particular, un país chico, poca población, no tiene dificultades geográficas como quizás podemos encontrar aquí en el país, pero creo que es un caso interesante para, aunque sea, tener ahí unos lineamientos. Muchísimas gracias por la atención. Agradecemos mucho tu participación. Dos detalles que omití al inicio. Dardo es alumno del doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y sobre todo es parte fundamental de la organización de este congreso. Y temas interesantes los que plantea Dardo. Por un lado, los debates que suscita Internet para Todos en términos de alcance, infraestructura, el uso social, ¿no? Pero otro tema que también tú dominas mucho tendrá que ver con la obsolescencia, ¿no? Una infraestructura que estará condenada a una rehabilitación en su momento, ¿no? Tendremos que estar replanteando esa inversión, ¿no? En algún momento. Muchas gracias, Dardo. ¿Algún comentario adicional más orientado hacia ese debate en términos de mayor conexión? Pues no necesariamente implicará mayor información ni mejor comunicación, ¿no? Entonces creo que ahí es donde entramos nosotros, ¿no? A tratar de mejorar quizás esas condiciones. No, sí, y justamente por eso decía que el derecho de telecomunicaciones es un derecho quizás habilitante a otros derechos, y creo que ahí es interesante verlo desde esa perspectiva. Perfecto, muchas gracias, Dardo Neubauer. A continuación tenemos al director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el doctor John Ackerman, quien también está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y titular del proyecto Tlatelolco Lab, experto en temas de democracia, derecho constitucional, derecho administrativo, rendición de cuentas y participación ciudadana. Doctor John Ackerman, adelante. Un primer paso en el análisis es teórico. Creo que tenemos que romper con los prejuicios del esquema liberal de entender el papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas. Tenemos que repensar qué significa medio de comunicación como concepto, información, periodismo, esta idea del cuarto poder. Creo que estamos en momentos de transformación, no solamente de infraestructuras, sino de las sociedades, que nos obliga a replantear estos conceptos cuyos sentidos todavía seguimos con una acepción y un significado que es francamente el siglo XIX. La idea de los medios como ente único, fetichizado, como contrapoder a el gobierno despótico, autoritario, heredado desde los reyes y
de contextos de control político absoluto, en que los medios como cuarto poder vienen a jugar un papel equivalente a los tres poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial. Y cuando digo esto, no es que quiera reducir la importancia o la fuerza o el poder de los medios de comunicación, o lo que nosotros consideramos como medios de comunicación, sino replantear el reto y la complejidad de la lucha por los sentidos comunes, por la información y por la comunicación. Porque hoy estamos viviendo una transición, una transformación muy profunda al respecto. En México y en América Latina en general queda claro que lo que se llaman medios de comunicación privados no son solamente voceros de intereses económicos en lo general, por los medios privados dominantes, sino que son ellos mismos parte de el mismo sector privado con intereses absolutamente propios y definidos, que luchan por el poder, tienen una agenda política, económica y social definida, y dentro de estos contextos sobreviven, ¿no?, periodistas profesionales, ¿no?, o no tan profesionales, agentes y sujetos que producen, editan y transmiten información dentro de esa envoltura de las empresas corporativas. Y pues también hay cada vez más otros individuos, periodistas o no, esto es un gran debate público, que también producen, transmiten, editan y comunican pedazos de información y de opinión desde las redes sociales o desde otros tipos de empresas locales, comunitarias, o incluso de manera absolutamente individual. El debate sobre qué es el verdadero periodismo o no, cuáles son los verdaderos medios profesionales, por lo menos en México se ha pervertido mucho. Tienes personas que jamás han estudiado periodismo, que no tienen ninguna práctica profesional acreditado, simplemente fama por estar vinculados con empresas privadas que se llaman medios de comunicación, descalificando a individuos que pues en muchos casos incluso tienen más formación profesional y tienen un actuar más profesional, pero por no tener algún vínculo con un medio privado son descalificados por no ser supuestamente periodistas. Entonces, nos vamos acercando, yo creo, a un escenario en que es más y más necesario no confundir las empresas, las envolturas, con los comunicadores, los individuos, los colectivos. No quiero ser individualista al respecto, hay muchos colectivos, ONGs, grupos sociales, comunitarios que están haciendo eso, pero de los que producen y transmiten la información y quienes lo difunden y lo compran y lo venden, ¿no? Cada vez se van generando las condiciones para poder separar y entender a cada esfera y cada ente en su justa dimensión. Y esta lógica nos tendría que llevar a una nueva lógica de regulación desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones. No conocía este último fallo. ¿Qué fecha es este de los para todos? Seguramente no es tan reciente, nada más que no estuve enterado. ¿Cuál? Lo que mencionas al final de que el IFETEL prohíbe la figura con que el IFT entrega la concesión. Exacto. ¿Cuándo es eso? No lo tengo, pero bueno, debe ser recientemente, en este sexenio, pues, porque es, esa decisión es, por ejemplo, muy claro, una defensa absoluta del derecho, lo que ellos consideran, a la libre empresa, ¿no? Proteger las empresas de la intervención indebida de una empresa pública estatal que está buscando justamente democratizar el acceso a la información y la comunicación. Y confunden, este mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones, el ejercicio periodístico, el hecho de la comunicación y la información, con las empresas del sector privado que lo están llevando a cabo.
Y si bien con nuestra reforma, la gran ley, reforma de telecomunicación, el artículo 28 constitucional, y luego la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, justo que viene en 2013, después de estas grandes protestas, de 2012, del IOSO 172, en que los jóvenes salieron a la calle para exigir la democratización de los medios de comunicación, se establece algunos avances importantes en nuestro artículo 28 con respecto a la creación del mismo IFETEL y la aplicación de manera explícitamente compensatoria de esta ley, o sea, de romper con las barreras de la competencia, de explícitamente poner límites a la concentración nacional y regional de frecuencias. No solamente se le dan estas facultades, sino se emite un mandato desde la misma Constitución que el Instituto Federal de Telecomunicaciones activamente trabaje a favor de la democratización de la esfera radioeléctrica. En realidad esto no está ocurriendo. No tenemos una pluralidad real en el sector privado hoy, más allá de la creación de la tercera televisora nacional, lo cual no ha implicado, como bien señala Carlos, una cosa es competencia, otro es contenidos, un caso es forma, otro es fondo. No ha habido una verdadera pluralización en el sector privado. El mismo IFETEL sigue con los mismos miembros nombrados anteriormente. Hay uno que fue nombrado al principio de este sexenio, pero hay dos vacantes todavía, hay un presidente todavía en funciones que no ha sido nombrado formalmente por el Senado, y falta justamente que este relevo en el pleno del IFETEL genere nuevos criterios muy claros para la regulación del sector privado, para generar una verdadera democratización en este espacio. Yo creo que también tendríamos que dar el siguiente paso. Ustedes que conocen mejor los casos de Argentina, de Ecuador y de Bolivia y otros, Uruguay creo que también tiene avances en la materia. En nuestra ley no hay un señalamiento específico y claro del 30%, por ejemplo, ¿no? Que sea público, privado y social. En las tres partes es algo que ha trabajado Florence, por ejemplo, que ha impulsado, y otros que necesitaríamos tener una obligación para que realmente una tercera parte de las concesiones fueran utilizados por el sector público y sobre todo por el sector social. Insisto, no podemos confundir las empresas con la comunicación. Seguimos con una lógica liberal, neoliberal, en que la función central de la Ley Federal de Telecomunicaciones es, en el mejor de los casos, porque ni que eso se cumple, establecer una competencia entre grandes empresas. Insisto, ni eso se hace, pero ni aunque hicieran eso, no sería suficiente. Lo que necesitamos es una verdadera competencia y libre mercado de ideas, de información, de comunicación, y generar un escenario para que eso ocurra, para que haya una verdadera pluralidad en la información, en la comunicación, y no solamente de las empresas responsables. Ahora, el papel de los medios públicos en este contexto, que también tenemos un problema. Necesitamos concretamente mayor inversión pública en nuestros medios públicos, Canal 22, 11, 14, TV UNAM, las diferentes radios nacionales de educación, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio, Notimex, que está cerrada desde hace ya año y medio. Pero más allá de solamente el recurso y la fortaleza institucional de estas entidades, estos medios, tenemos que pensar también conceptualmente sobre el tema. Yo igual quiero lanzar una provocación. De lo que se habla en general es pues, que no deberían ser medios de gobierno, sino de Estado, ¿no? No deberían estar subordinados a las ideologías o los antojos o las subjetividades o los intereses del gobernante en turno, sino que deberían tener una visión más de Estado, transeccional para nosotros que tenemos sexenios, y autónoma, independiente. Yo creo que en principio eso es correcto, no cuestionaría esto como un primer paso. Sin embargo, creo que esa autonomía, y estas discusiones han salido también con respecto al Instituto Federal Electoral, otros órganos autónomos del Estado, ¿no?
no lo podemos visualizar en un espacio neutral estrictamente, ¿no? La autonomía verdadera tiene que ser una autonomía plena, no solamente del gobierno en turno, sino sobre todo sobre los intereses y la manera de comunicar de las empresas, grandes empresas monopólicas privadas. O sea, los medios públicos los deberíamos entender y visualizar y apuntalar como un contrapeso directo y frontal a la manera de entender y producir y vender la comunicación desde las grandes empresas monopólicas privadas. Solamente así vamos a poder generar cierto equilibrio, si desde los medios públicos se entiende su función como una labor cultural, pues contracomercial, incluso anticapitalista, si quieres decirlo. Se voy muy lejos, me paran, pero supongo que aquí estamos entre pensadores críticos. Y esto no es imponer una ideología específica al Estado, sino entender el escenario general y a entender que estructuralmente lo que necesitamos es una acción compensatoria, ¿no? Porque de repente hay un error que los canales o los medios públicos tendrían que tomar en cuenta todos los puntos de vista de manera igual. Yo creo que no. Yo creo que los medios públicos, independientemente, eso sí, de quién esté en el gobierno, los medios públicos tendrían que ocupar un espacio contrahegemónico desde los intereses humanitarios y públicas más amplias, ¿no? Yo creo que aquí también podría ser interesante hacer una separación, un desdoblamiento entre los medios y los periodistas. ¿Por qué el gobierno solamente plantea un financiamiento a las empresas periodísticas? Con este gobierno ha habido una reducción drástica en la propaganda, ha habido un reparto más equitativo, ya no todo va a Televisa, ya está mejor repartido, pero todavía el recurso público, cuando se va a las empresas, a los medios de comunicación, va a empresas. ¿Por qué no también existe un financiamiento hacia los periodistas que de manera profesional ejercen su labor? Esto es un esquema que ya tenemos en las universidades del país. En las universidades del país, en el sector científico nacional, tenemos un trabajo dentro de nuestra institución pública o privada, la UNAM, TEC de Monterrey, etc. Bueno, hay un debate justamente sobre ese tema del SNI, y tenemos una parte de nuestro salario ahí, y por otro lado tenemos una parte de nuestro salario de algo que se llama Sistema Nacional de Investigadores, que insisto, en sí también está sujeto a debate y crítica, pero por lo menos un esquema así lo tenemos. ¿Por qué no un periodista también pueda tener su empleo con su empresa, pero también ser reconocido de manera individual o incluso colectivamente, por su trabajo en colectivo, pero directamente por sus productos periodísticos, por el Estado, de acuerdo con un sistema de compensación y de apoyo a esa labor profesional, que es igual de importante que la de un investigador? Dándole obligaciones. Nosotros somos investigadores, también tenemos que dar clases, tenemos que hacer el trabajo de divulgación, ¿no? O sea, hay diferentes formas para que este recurso también se pueda usar para incentivar una labor social de parte de estos profesionales, ¿no? Entonces, los periodistas tendrían que tener algún requisito, igual de colaborar con algún medio oficial, de hacer diferentes tipos de labores a favor de igual trabajar con los medios públicos, en fin, pero sobre todo sería un estímulo y una premiación a su trabajo profesional como periodistas. Entonces son propuestas quizás provocadoras que pongo en la mesa. Un último punto es con respecto a las redes sociales, que no quiero dejar fuera de este análisis. Aquí en el Programa Universitario de Estudios en Democracia, Justicia y Sociedad hemos lanzado esta iniciativa que se llama Tlatelolco Lab. Lo lanzamos este año, es nuevecito. Aquí han estado en estos foros. Muchas gracias a Florence y a toda la mesa directiva por invitarnos y que puedan participar. Aquí está Ruth, Marcela y Erika, tres muy destacadas jóvenes investigadores del Tlatelolco Lab del PUEDS UNAM, en que desde ese espacio del Tlatelolco Lab estamos intentando llevar a cabo varias labores, ¿no? Una es de monitoreo, de entender cómo funcionan las redes sociales como un espacio de debate democrático, autoritario, de información, desinformación, manipulación, polarización, lucha social, cómo se generan los sentidos comunes en ese espacio, y
Por otro lado, también entender y hacer una propuesta, estamos ahorita en este proceso colectivo de reflexión, de ir proponiendo algunas reformas legales muy concretas sobre cómo fortalecer el carácter democrático y nacional de las redes sociales en México. Esta es una discusión que la hemos estado teniendo en la academia desde hace ya años, pero que no está todavía realmente actual y siendo discutido de manera práctico y directo por el Congreso y por la clase política. Hubo una propuesta que lanzó Monreal hace unos meses en una coyuntura mediática para destacarse, como muchas veces hacen los políticos, pero no hay una verdadera discusión al respecto. Tenemos que avanzar en México hacia la soberanía tecnológica y jurídica, que son dos cosas. Algunas cosas que se están desarrollando dan pie a esto, es lo que menciona aquí Dardo, pero por las limitaciones que nos están formando el mismo sobre el IFETEL, sobre el poder de lo privado sobre lo público en esa asociación público-privado, tengo algunas dudas sobre hasta qué punto realmente esta nueva infraestructura vamos a tener control nosotros como los mexicanos y para intereses públicos, hasta qué punto va a estar subsidiando al sector privado. Ese es un debate central. También tenemos que nacionalizar a las empresas transnacionales de redes sociales. Y no estoy hablando de que México expropia Facebook necesariamente, bueno, no estaría mal generar nuestro propio Facebook, etcétera, pero por el momento como paso inicial tenemos que estar hablando muy seriamente sobre la defensa de los usuarios y los ciudadanos frente a este espacio monopólico transnacional. Es casi imposible llevar juicios en contra de Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram en nuestro país, porque siempre alegan, y esto Ulrich Richter tenía una experiencia muy clara respecto, él ha tenido éxito en algunos casos específicos, pero solamente por darle unas vueltas muy creativas a la ley, necesitaríamos realmente nacionalizar en el sentido de hacerlos existir como sujetos obligados de ley de amparo incluso, pero por lo menos la ley de transparencia, las leyes electorales a estas empresas para que nosotros como ciudadanos mexicanos podamos defender nuestros derechos, tener acceso a nuestros datos privados, tener transparencia en los algoritmos, poder impugnar decisiones con respecto a subir o bajar material específico de las redes. Tenemos que reconocer que estas empresas, si bien firmamos en la letra chica, ¿no?, unos documentos larguísimos que nadie se ocupa de leer, ahí estamos hasta regalando a nuestro primer hijo, no sabemos qué estamos regalando, pero esos contratos no son plenamente válidos de acuerdo con las leyes mexicanas, a menos que estas empresas realmente se plantan aquí y permiten que haya realmente una forma de exigibilidad de nuestros derechos ciudadanos frente a estas empresas. Es algo urgentísimo, más allá de la cuestión infraestructural que se tiene que avanzar, la cuestión legal, tenemos que trabajarlo con mucha fuerza. Necesitaríamos entender esta nueva red de Internet, esta nueva forma de comunicación y de existir como el equivalente a la construcción de la red carretera en el país, la construcción de la red eléctrica en el país, entender que necesitamos una fuerte rectoría del Estado a favor del interés público y una defensa de los derechos ciudadanos frente a estas empresas. Y hay que hacerlo ya, porque en 2024 ya quieren regresar ahí los agentes de estas empresas a controlar la política. Pues esperemos que no pase, ¿verdad? Pero tenemos un par de años ahora, por lo menos, que sabemos que hay condiciones para generar estos debates y creo que como comunidad académica nacional e internacional, este congreso y otros que espero que se pueden hacer, tenemos que ir colocando estos temas en el centro de la agenda nacional. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues ahora le doy paso a la intervención de la doctora Jessica Retis, de la Universidad de Arizona, directora de la maestría en periodismo bilingüe, coeditora primero del manual de Diásporas, Medios y Cultura, coautora del texto Narrativas de Migración, Reubicación y Pertenencia, y tiene, también varios artículos por ahí, por ejemplo, los latinos y las industrias culturales en español, y básicamente los temas que está abordando o que está presentando la doctora Jessica Retis tienen que ver con diásporas, migración, comunidades transnacionales, medios latinos en Europa, industrias culturales
Y pues bueno, le cedo la palabra y muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿sí me escuchan? Creo que se está acoplando un poquito, ¿no? Bueno. Pues agradezco la invitación de ULEPIC, Francisco Sierra, Florence Toussaint, para compartir avances de investigaciones en curso, así como revisitar publicaciones que pueden ser útiles para estudiantes e investigadores interesados en conocer el estado de los latinos en los medios generalistas de Estados Unidos y los medios latinos en Estados Unidos, ¿no? Yo soy profesora de la Universidad de Arizona, de la Escuela de Periodismo, y estamos lanzando, acabamos de empezar, una maestría en periodismo bilingüe. Es inicialmente la primera maestría en periodismo bilingüe con la perspectiva de lo que significa la pedagogía bilingüe, y ahora lo voy a explicar a lo largo de mi presentación. Probablemente a la hora que yo hable meteré algunas palabras en inglés o a veces hablaré Spanglish, pero es como vivimos nosotros allá, ¿no? Entonces, una de las razones de la perspectiva crítica que tenemos desde del planteamiento de la maestría, de la filosofía detrás de todo este programa innovador, es precisamente eso, que los latinos pues hablamos en dos idiomas, no somos monolingües, y esto es importante embrace, es importante abrazar, apoyar, ¿no? Rescatarlo como una cualidad que tenemos, ¿no? En esta ocasión, y agradezco la invitación hacia la mesa, porque me han obligado a plantear un ángulo distinto al que normalmente trabajo en mis textos, pero que precisamente me ha ayudado a poder repensar lo que estamos haciendo en nuestro programa, ¿no? Voy a hablar sobre los latinos en los medios públicos de Estados Unidos, aunque suene paradójico, existen, y ahora voy a explicar cómo y qué hacemos. Y el subtítulo que le puse fue jugando un poco con... Es una pena que no pueda usar el PowerPoint porque tenía gráficas y tal, pero bueno, si googlean mi nombre, muchos de los textos de lo que voy a hablar, de lo que voy a hacer referencia, están en acceso libre en PDF. El subtítulo es Acceso y equidad informativa en contextos bilingües. Y esto tiene una perspectiva político-ideológica, y lo iré hablando a lo largo de mi presentación. Me olvidé ponerme el timer. Entonces, escuchando el lunes la brillante intervención, como siempre, de Delia Crovi en su repaso por las aportaciones del pensamiento crítico iberoamericano en las recientes décadas, de las cuales muchos somos herederos, por cierto, quisiera dar seguimiento a tres de los argumentos que ella apuntó. Uno es las contribuciones del pensamiento latinoamericano en el análisis crítico de los medios. Y yo quiero acotar lo difícil que es hacer esto en Estados Unidos, lo difícil que es hacer esto en el norte global, siendo sujeto y objeto de estudio. Y podemos hablar de esto más adelante, porque al final voy a plantear los retos y las oportunidades que tenemos, ¿no? Yo lo ubico de esto dentro de la herencia de los Latinx Studies, o sea, los estudios latinos, ¿no? Ahora estoy de Vice Chair de Latin Studies en LASA. Ahora mismo, por ejemplo, estoy de coeditora del Oxford Encyclopedia of Race, Ethnicity and Communications. ¿Hay algún autor aquí en la sala? No veo, aquí está el autor que trae. Entonces, a la hora de revisar los textos, revisarlos en inglés, hay que revisar cómo están presentando estas ideas, si las están traduciendo literalmente, pero que también las necesitamos traducir culturalmente. Es decir, cuando ampliamos nuestra propuesta, cómo lo hacemos para que sea digerible, no solamente lingüísticamente, sino culturalmente, para conversar con audiencias angloparlantes, ¿no? Y en ese sentido, Delia apuntaba el tema, obviamente, la economía política de comunicación y la comunicación alternativa, ¿no? El segundo punto que ella rescataba era revisiones críticas del pensamiento comunicacional latinoamericano. Y yo quiero acotar lo difícil que es incorporar estos pensamientos en el análisis de los latinos o los medios latinos, y las veces que he tenido que explicar por qué uso bibliografía en español, o por qué no traduces el título en tus referencias al inglés, ¿no? Porque, pues señor, el texto está en español, ¿no? O por qué este concepto que lo doy por sentado lo tengo que replantear. Entonces ha sido un ejercicio también interesante de poder entrar, ¿no? al centro de esta discusión académica, ¿no? Y luego ella también apuntaba en ese sentido la concentración económica de los medios, que cuando hablamos de medios latinos también
hay concentración económica de medios, y una que es muy importante, me parece fundamental, la falta de equidad en las voces en los medios. Esto es adolecemos de esto profundamente en Estados Unidos. Ojalá me dé tiempo para conversar qué es lo que estamos haciendo en estos términos, ¿no? El otro punto que ella resaltaba era exigir que quienes ejercieran el periodismo tuvieran un título universitario. Y nosotros estamos haciendo esto en Gringolandia. Entonces, estamos formando periodistas bilingües y biculturales. Y entonces, esto es bastante interesante cuando tenemos 213 años de medios bilingües en Estados Unidos. Pero no aparecemos en los libros de historia de prensa. Escasamente, somos un pie de página. Y entonces, esto es muy importante también rescatarlo, ¿no? Hace menos de 2 décadas que se han empezado a hacer programas de especialización de periodismo en español, y nosotros estamos ahora lanzando una maestría en periodismo bilingüe, ¿no? Entonces, si da tiempo les quiero contar un poco a qué vamos, ¿no? Pero antes de entrar a la parte central de mi participación, quería contarles desde dónde vengo y hacia dónde voy con todos estos términos, y me disculpo por anticipado con algunos que ya me han escuchado en otros contextos, pero siempre intento hacerlo de esta manera porque hay una trayectoria, ¿no?, que es importante rescatar a la hora de explicar por qué las investigaciones que propongo y la voz colectiva a la cual pertenezco ahora tiene una intención político-ideológica en el término de los estudios críticos, ¿no? Entonces yo traigo el tema de los estudios de migraciones internacionales, la demografía, el contexto histórico, el contexto contemporáneo, obviamente la economía política, pero de los movimientos de población, la sociología de los movimientos de población. Eso por un lado. Y por otro lado, el análisis crítico de las industrias culturales, la representación en los medios, la cobertura periodística, las industrias culturales bilingües, la producción y consumo de medios bilingües, ¿no? Entonces, quería empezar por hablar de esos 30 millones de latinoamericanos que viven fuera de Latinoamérica. Y quería hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen familia o amigos viviendo en Estados Unidos? Ya. ¿Quiénes de ustedes de vez en cuando ven el New York Times? The Guardian, Democracy Now, radio bilingüe. Ahí está, uy, por ahí vamos, ¿ok? Súper importante la labor que están haciendo, voy a hablar de ellos ahora, ¿no? Entonces, yo soy latinoamericanista de formación, de maestría y doctorado. Sí, sufrí los regaños de Delia Crovi cuando era su alumna, pero no quiero que quede esto como el mal plan, sino que era un regaño because she cares. Porque le preocupa, porque le interesa, porque le preocupa, ¿no? Entonces esto es bien importante, y tener mentores dentro de la carrera académica es importante. No quiero pensar los regaños que me dio Francisco Sierra cuando me estaba dirigiendo la tesis. Reconduce, vuelve al redil, no te pierdas, ¿no? Es súper importante tener mentores en la carrera académica, ¿no? Pero yo sigo trabajando sobre Latinoamérica, pero en sus contextos diaspóricos y transnacionales. Las diásporas latinoamericanas constituyen uno de los países más grandes de Latinoamérica si lo comparamos, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque a veces quedamos olvidados, ¿no? Cuando se hacen reuniones académicas y se habla de Latinoamérica, se olvidan que estamos los latinoamericanos en Estados Unidos. Cuando se hacen cosas sobre Estados Unidos, a veces se olvidan que somos los latinos en Estados Unidos. Entonces quedamos como en el limbo, ¿no? Entonces es muy importante entenderlo porque la diáspora latinoamericana afuera está compuesta mayoritariamente por mexicanos. Yo trabajo el 90% con estudiantes mexicanos, y el otro grupo es puertorriqueños, cubanos, muchos centroamericanos, muchos colombianos también, ¿no? Entonces son luego peruanos, argentinos, españoles, pero ha crecido el número de españoles, pero curiosamente español que nació en Quito, o español que nació en Bogotá, o español y eso también podemos hablar más adelante, ¿no? En general, yo empecé trabajando el tema de la representación de la migración latinoamericana en Europa, en España. Fue uno de los primeros análisis comparado de cómo la prensa española miraba con una mirada atemorizada a los colombianos en general, miraba con una mirada miserabilista, compasiva a los ecuatorianos, pero con una mirada fraternal a los argentinos, ¿no? Entonces, como la misma prensa generalista hacía una diferenciación entre esto. Luego también hicimos el primer mapeo de medios dirigidos a inmigrantes en la ciudad de Madrid, el primer estudio comparado de consumos culturales de latinoamericanos en entornos urbanos y rurales de España.
Y acabamos de publicar lo que gracias al compañero que ha traducido todos los títulos que estaban en inglés, el primer estudio crítico sobre las narrativas de migración, relocalización y pertenencia sobre latinoamericanos en Londres. Y ahí es otra área donde estamos invisibilizados, parece que no estuviéramos, ¿no? Que los inmigrantes en el Reino Unido o en Londres específicamente, más bien son africanos, de Asia, etc. Entonces siempre estamos invisibles. Y hay una perspectiva política por la que nos invisibilizan. El otro estudio comparado que hice y que estoy trabajando en el libro es el estudio comparado sobre migraciones y medios entre Japón, Brasil y Perú. Estoy trabajando sobre los inmigrantes latinoamericanos en Japón y siempre me preguntan, ¿hay inmigrantes latinoamericanos en Japón? Pues sí, la mayoría son brasileños o peruanos, ¿no? Estoy trabajando en el libro porque una de las cuestiones más importantes que quiero rescatar en la academia gringa es que los latinoamericanos no somos un grupo homogéneo. En las últimas elecciones, muchos de los titulares de las prensas decían los latinoamericanos, no, los latinos no hay un voto único latino. Y entonces mis alumnos de clase me decían, profesora, estos periodistas necesitan estar en su clase. Nosotros ya sabemos que no votamos igual, que no es lo mismo los que votan en Florida o en Pensilvania o en California y la sorpresa de que Arizona se volvió demócrata, ¿no? Estas últimas elecciones, ¿no? Entonces esa parte me parece muy importante. También especificar que los latinos en las ciudades globales también somos muy distintos, somos muy diversos. Y hay otra área en la que traigo también a colación son los estudios de periodismo y la enseñanza del periodismo bilingüe. Es decir, el trabajo que yo hago en clases se nutre de la investigación que hago fuera, ¿no? Entonces, acabo de recibir, por ejemplo, ayer un email de alguien de una empresa de televisión que me dice, bueno, necesitamos periodistas bilingües. ¿Qué alumnos está graduando ahora mismo, ¿no? Entonces, es bien interesante ver esta necesidad que hay de parte de la industria por la formación académica en ese sentido, ¿no? Los últimos reportes que hemos publicado son los latinos y las industrias culturales en Estados Unidos, eso también está disponible en PDF, la circulación cultural en español de las ciudades globales en Estados Unidos, comparando Los Ángeles, Nueva York y Miami, también está eso disponible en PDF, y esa parte es una revisión de toda la producción en español en términos de teatro, de publicaciones, etcétera, que hay en estas 3 ciudades que se les considera Latino Hubs, o sea, que tienen una concentración de latinos, ¿no? Y ahora tenemos 3 proyectos en cocina. Estamos trabajando un textbook, un libro de texto, que el título tentativo es Reporting on Latino Communities, Latinox Communities. Va a ser el primer libro de texto de cómo reportear sobre las comunidades latinas en Estados Unidos. En más de 2 siglos que se están reporteando a las comunidades latinas. Somos un grupo, somos como 12 o 13 profesores latinos que damos clases en las escuelas de periodismo que no teníamos libros de texto y lo hemos escrito. Pero también tenemos en cocina otro libro que se llama Espacios Comunicativos Bilingües, que esta parte es bien interesante porque estamos poniéndonos a conversar sociolingüistas con media scholars. Y la idea es crear un diálogo porque hemos estado como en silos, ¿no? Y ahora la idea es conversar y qué es lo que traemos. Y estamos hablando de conceptos como translanguaging o mucho de critical studies, ¿no? El último libro que tenemos en cocina es el Latino Media in the United States. Es una revisión histórica crítica sobre los medios latinos en Estados Unidos, ¿no? Y una de las cuestiones más importantes que estoy planteando en este libro es cómo hasta hace poco nos ofrecía instrucción académica a los profesionales que trabajan en este segmento de la población que está en tan rápido crecimiento, ¿no? Y cómo la industria de noticias, tanto como la academia, han estado requiriendo profesionales capacitados en competencia cultural y habilidades lingüísticas. Y esto la academia gringa no ha estado proveyendo, ¿no? Entonces esto es bien interesante porque aquí hay una cuestión de políticas educativas y políticas lingüísticas muy importantes. Y ahí estoy vertiendo un trabajo de 13 años de trabajo de campo, de observaciones participantes en redacciones, entrevistas con periodistas, productores, editores y pues más de una década, 12, 13 años educando estudiantes de periodismo en varios estados, ¿no? Ahora mismo los latinos somos alrededor de 60 millones, como el 18% de la población, pero vamos a llegar a 30%.
Y básicamente estamos en todo el Southwest, Arizona, Nuevo México, Texas, Colorado, Utah, California, obviamente, Nueva York, New Jersey, el Northeast, Texas, Florida y el Midwestern. Pero estamos pasando de un proceso de concentración geográfica a un proceso de dispersión geográfica. Y por supuesto esto ha pasado desapercibido en la prensa generalista. Aparecemos invisibles, más bien no aparecemos, no cuentan los medios generalistas, aparecemos en menos del 1% de la cobertura periodística y esto es súper preocupante, ¿no? En asuntos migratorios, los temas no incluyen la perspectiva de los inmigrantes, los latinos permanecen inexistentes en aquellas historias no relacionadas con latinos, no figuran en la generalidad de los medios de los públicos, la mirada periodista continúa recalcando la exclusión, las formas estereotipadas, la metáfora de la invasión, del conflicto social, las mujeres aparecemos invisibles, víctimas o hipersexualizadas. Alguien como yo, por ejemplo, que tiene una maestría, un doctorado, que es bilingüe y acaba de ser full professor, con lo difícil que es ser full professor, tú miras el porcentaje de mujeres latinas full professor en la academia estadounidense y es un porcentaje mínimo. O sea, soy parte ahora mismo de un porcentaje muy pequeñito, ¿no? No somos interés noticioso. ¿Por qué no puede ser interés noticioso este tipo de noticias, ¿no? Entonces ahí también cuando aparecemos generalmente víctimas o hipersexualizadas. Y los jóvenes mismamente, invisibles, y cuando aparecen prácticamente únicamente relacionados con el conflicto social. Y todo esto pasa porque los latinos tenemos una escasa participación en los medios de referencia y tenemos pocas oportunidades para expresarnos, para apuntar nuestros puntos de vista alternativos. Y entonces me voy a saltar, porque ya no tengo tiempo, al tema de, si hay tiempo podemos hablarlo en general en los medios comerciales, pero ahora me voy a detener en los medios públicos estadounidenses. ¿Qué pasa con los medios públicos, no? A diferencia de Europa, Latinoamérica, cuando hablamos de los medios públicos hay que hablar, y medios públicos latinos en los medios públicos, ojo, no estoy hablando en general, sino nosotros ahí, hay que hablar de las políticas generales, o sea, las políticas migratorias, inmigración, asilo, refugio, precariedad laboral, etcétera, las políticas educativas. Muchos de los latinos ahora son principalmente hablantes de herencia, como dicen los sociolingüistas, porque ahora mismo en Higher Education los que más están aprendiendo español son no latinos. Y aquí siempre lo converso con mis alumnos. ¿Por qué tú hablas tan bueno el español pero no sabes qué es el subjuntivo? ¿O por qué tengo que explicar cuando estamos escribiendo un headline y por si acaso todas las esdrújulas acentúan, ¿no? Entonces aquí yo tengo que trabajar con un desfase de formación académica muy importante y tiene que ver con el Latino Education Pipeline. Tenemos un porcentaje de latinos que empiezan la educación básica, muy pocos llegan al high school, de esos muy pocos llegan a community college, de esos muy pocos llegan al four-year college, de esos muy poquitos llegan a graduarse, de esos una mínima parte llega a grad studies y de esos muy poquitos llegan al doctorado. Y de ahí tenía la figura para que la viera, ¿no? Pero imagínense quienes llegan y claro, al llegar ahí recién podemos tener potestad de decisión o de incidir, y es lo que estamos intentando hacer desde la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, NAJ, por sus siglas en inglés, National Association of Hispanic Journalists. Yo ahora soy la miembro académica a nivel nacional y estamos intentando hacer un mapeo de dónde estamos, no solamente en las redacciones, pero dónde estamos en las escuelas de periodismo, porque los latinos están entrando mucho a las universidades, pero no están viendo profesores que se parezcan a ellas. Y el efecto que tiene mi presencia en un salón de clase cuando ven que yo hablo perfecto inglés pero tengo acento en inglés, y yo digo, who cares? Es más importante, no importa que yo tenga acento, aquí estoy, ¿no? Entonces esto es un ejemplo muy importante para, sobre todo, mis estudiantes de periodismo latinas, la mayoría son mexicanas, por cierto, ¿no? Entonces en temas de los medios públicos, estamos hablando de un país que es principalmente el reino de los medios comerciales, ¿no? Pero una cuestión interesante es a hablar de qué ha pasado con los inicios de los medios públicos, cómo empezó el National Public Radio en los años 70, cómo reemplazó al National Education Radio Network, que era financiado por la Ford, y cómo hay varias radios públicas independientes que ahora son un conjunto de grupos que compran contenidos de NPR, de Public Radio International, de American Public Media, de Public Radio Exchange, de Pacifica Radio, etc. Y son distribuidas en Public Radio Satellite System, PRSS.
Y obviamente pues también, ¿no? Voice of America, que ya sabemos todos para qué se fundó y con qué intención. No voy a hablar de eso porque aquí todos conocen este tema. Pero interesante entender que la radio comercial existió, broadcasting, broadcasting, radio y televisión, ¿no? Existió por más de 40 años antes de que el gobierno creara sus sistemas públicos de radio y televisión. Para no hacer una historia tan grande, voy a hablar simplemente de PBS y NPR. Y cómo todo esto empezó desde las universidades. Fueron las universidades que se le llamaron las Station Agencies, las que lucharon por emitir contenidos educativos en sus comunidades locales y estatales, y lo seguimos haciendo. Yo misma, con mis alumnos, hemos participado en KPFK, en la programación de español que tienen ahí, etcétera, ¿no? Y cómo es importante entender el contexto histórico de los medios públicos en Estados Unidos para entender qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Y cómo empezó con una coalición de estaciones locales, por lo que no es una burocracia vertical. Hacer movimientos es hablar con consorcios. Entonces es una compleja red de organizaciones. De hecho, en 2017 Trump propuso cortar los fondos y eventualmente cerrar, pero felizmente no pasó. Y ahora mismo hablemos de PBS y NPR, que hicieron campañas para mantener el apoyo federal. Y ahora hablamos de Radio Bilingüe. Muchas gracias por escuchar Radio Bilingüe. Es una red pública sin fines de lucro con control y liderazgo de latinos. Es el único distribuidor nacional en Estados Unidos de programación en español en radio pública. Desde el 80 empezó en Fresno, California, y sirve a más de 500,000 de oyentes. Tiene en línea abierta un programa de entrevistas nacional pionero en diario en español. Hemos tenido algunos alumnos que han participado en estos programas. Tienen el Noticiero Latino, su servicio de noticias de producción independiente, obviamente también música folclórica en español para público latino nacional, porque podemos hablar en la sesión de preguntas sobre las radios latinas y la música, que esta es otra historia que también entramos ahí a temas de concentración de propiedad. Pero hay proyectos como Latino USA, que es un programa de podcast radio pública distribuido a nivel nacional, producido por el grupo Futuro Media, y es distribuido por PRX, que es esta red, ¿no?, que concentra los consorcios, ¿no? Y durante 27 años estuvo distribuido por NPR. Es el programa de radio centrado en latinos, de más larga duración, y la voz más destacada en los medios públicos. Que también está Al Latino, que es una versión más contemporánea del 2010, básicamente música alternativa, cultura latina, presentado por Félix Contreras. Tiene música, entrevistas, etcétera, ¿no? Y hay una... Uy, yo misma ya me puse a imitarme. 5 minutos y termino. Radio Ambulante. ¿Ubican Radio Ambulante? Altamente recomendable. No porque mi paisano sea el que lo haya empezado, el escritor peruano Daniel Alarcón, pero me parece un proyecto muy sugerente. Acaban de darle un premio muy importante en Estados Unidos y es el primer reconocimiento de producción en español en Estados Unidos. Y no puedo jactarme de la selección peruana en fútbol, pero sí me puedo jactar de la comida peruana y del trabajo que está haciendo Daniel Alarcón y compañía, ¿no? Porque ellos empezaron en el 2012 y desde el 2016 está siendo distribuido por NPR y es básicamente long format journalism. Están haciendo historias en español que están incidiendo. Entonces estamos trabajando con una diáspora y esta parte es muy interesante. Y acaban de lanzar hace poquito El Hilo, presentado por Silvia Viñas y Eliezer Budasov, y ese sí lo ubicarán, ¿no? Con la dirección de Daniel Alarcón. Es un podcast semanal coproducido por Radio Ambulante y estudios en Vice News, y que cubre toda América Latina y la comunidad latina de Estados Unidos. Y entonces, eso en términos de radio. En términos de televisión, hablamos de Latino Public Broadcasting, que es una organización sin fines de lucro financiada por Corporation of Public Broadcasting, y tienen varias producciones que se emiten en PBS. Tienen Point of View, American Masters, Voces, etc. Y ahora, ustedes no sé si están familiarizados, pero desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre es el Hispanic Heritage Month. Y entonces durante un mes, esto en general en Estados Unidos, es por ley y todo, ¿no? Entonces todos los medios hablan, aparecemos, y si buscan mi nombre en Twitter ahora, porque soy miembro de SPJ, de Society of Professional Journalists, están haciendo un profile de todos los latinos dentro de la profesión, ¿no? Y con esto termino. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades? Y aquí, si se dan cuenta, yo empecé comentando que las radios públicas empezaron con iniciativas de las universidades. Pues entonces ahora las universidades que estamos haciendo proyectos innovadores, bilingües, tenemos we have a say.
tenemos un, sí, ¿no? Que lo que es una consigna, ¿no? Que es incidir, ¿no? Incidir en todo esto, pero incidir de una manera crítica, ¿no? Entonces, University of Arizona es un HSI, es un Hispanic Service Institution. ¿Qué significa esto? Que las Hispanic Service Institutions son las que tienen por lo menos el 25% de alumnos latinos en su student body, en su cuerpo de estudiantes, gracias, en su cuerpo de estudiantes, ¿no? Y esto es sumamente importante porque esto quiere decir que las universidades tienen el deber de responder a sus estudiantes. Entonces hay todos unos apoyos federales y esta es una de las razones por la que la Universidad de Arizona está apoyando un programa de maestría en periodismo bilingüe, porque es una HSI. La parte bien interesante es que ahora mismo hay 569 HSIs en Estados Unidos y está creciendo, son el 17% non-profit colleges y universities. Cuando decimos colleges son los community colleges, que es in between un paso hacia la universidad. El 80% de las HSIs están concentradas en California, Florida, Illinois, New Mexico, Nueva York, Texas y Puerto Rico. Y desde el 2013 han crecido en promedio de 29 instituciones al año. Es decir, que algo se está moviendo desde las universidades, llámenme romántica, pero yo creo que algo vamos a poder hacer. Y ahí andamos, ¿no? Delia, esta es tu herencia, ¿ves? Mira cómo ahí estamos, ¿no? Y entonces lo que planteamos en la Universidad de Arizona es un programa y si por favor lo pueden buscar, es Universidad de Arizona Maestría en Periodismo Bilingüe. Lo que estamos intentando es que los graduados adquieran un conjunto sólido de habilidades en español e inglés que se traduzca en una ventaja comparativa significativa en el lugar de trabajo. Tiene enfoque de innovación, modelos emprendedores, etcétera. Y como cualquier proyecto público, necesitamos financiación. Entonces, para la primera generación conseguimos financiación de la propia universidad, que nos ha permitido ofrecer becas, scholarships, y ahora aprovecho que estoy en la UNAM, estoy ávida de platicar proyectos de colaboración, de intercambio con estudiantes y profesores. I need you there. Necesito que ustedes estén conmigo allá y porque podemos plantearles que nosotros hacemos muy buen periodismo y tenemos historias interesantes y tenemos proyectos de colaboración y que no somos ciudadanos de segunda clase y somos bilingües, ¿no? Esta es la campaña que tenemos ahí de la importancia que es plantear esto, ¿no? Entonces, este programa es muy interesante porque está planteado desde la Escuela de Periodismo, pero en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos, con el Centro de Estudios Mexicoamericanos, con el Departamento de Español y Portugués, y la idea es fomentar lo que sería el cultural competency, ¿no? La competencia cultural, y hablar de un bilingüismo y hablar de translanguaging, es decir, no estas versiones que están haciendo los medios gringos que agarran el Google y entonces ya es aunque Google ahora últimamente se está haciendo, las traducciones cada vez son más eficientes, pero lo que planteamos es no necesitamos traducir, sino interpretar audiencias y interpretar para qué servimos a las audiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. La dinámica de participación va a ser parecida al día de ayer. No podemos estar llevando el micrófono para todas partes, entonces anoten, ¿no?, su pregunta, por favor, para los panelistas. Creo que en este auditorio hay muchos que se están involucrando en esta agenda de temas, entonces pues adelante, ¿no? Serán bienvenidas las preguntas que quieran hacerle a nuestros panelistas. Pues doctora Jessica Retis, muchas gracias. No sé si alguien del mismo panel quiera comentar entre ustedes alguna ponencia, pero de inicio yo pienso que las provocaciones que nos traen el día de hoy son bastante alentadoras y hay mucho, ¿no?, para conversar. Pues están bien las preguntas. ¿Este no se puede circular? Pues nos comentan que por protocolo. Ah, bueno, sí es cierto. COVID. La entrega de la concesión del IFT a Internet para Todos fue el 28 de agosto del 2019. La entrega de la concesión de uso público del IFT a Internet para Todos, a la ACP. Supongo que el gobierno no lo pidió así, o sea, fue una especie de acción autónoma, ¿no?, del IFETEL en contra de esta empresa, o así lo pidió el gobierno. Solicita la concesión y el IFT establece en qué condiciones otorga
la concisión. Está muy interesante. Retos y oportunidades en el escenario mediático. Doctora Jessica Retis, a la luz de lo que nos han planteado los otros ponentes del escenario mexicano, ¿usted cómo ve estos retos y oportunidades desde acá? Principalmente, y voy a citar a Sinclair, ¿no? Hacer el reverse imperialism, ¿no? Aquí hay mucha producción interesante y podemos empezar a... yo estoy a 1 hora de la frontera en México, están los dos nogales, ¿no? Entonces, cerca de la frontera, en Borderlands, la frontera es como más bien un puente, no vemos muros, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de mis estudiantes son estudiantes de frontera, perfecto inglés, perfecto español. Cuanto más colaboremos con los intercambios, más podemos hacer este proceso, ¿no? Yo creo que y los engagement con las universidades, ¿no? Traer alumnos, profesores de la UNAM de periodismo a que vengan a Arizona y luego hacia California, y etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un momento importante porque estamos creciendo, ¿no? Entonces, y tenemos que crecer con incidencia, tenemos que incidir, ¿no? Yo creo que la universidad es un espacio interesante en el que podemos colaborar. Aquí tenemos una pregunta del público. ¿Tiene impacto real las prácticas sobre diversidad de la propiedad para minorías que aparece como reivindicación de las revisiones de propiedad de la FCC? Ya, la Federal Communications, ya. Tenemos 20 segundos para la respuesta. En realidad, poco favor se ha hecho en ese sentido, ¿no? En general ha funcionado de manera bastante significativa. Ahora mismo hay toda una discusión en el discurso público sobre diversity, equity and inclusion, ¿no? Diversidad, pero para mi gusto se habla mucho, pero se hace poco. Entonces creo que tenemos ese... Lo bueno es que ya por lo menos se está hablando en el discurso, que eso ya es bastante. Y que ya al hablar de diversidad en Estados Unidos no se está planteando solamente los afroamericanos, porque esa era también la otra cosa. Que durante mucho tiempo nosotros también tuvimos situaciones en que los mexicanos no eran aceptados para ir a un cine, que solamente podían ir a las piscinas públicas los domingos de tal hora a tal hora, porque justo después tenían que limpiar las piscinas, o que eran restringidos de hablar español en los patios de los colegios. Todo esto ha sido documentado, reporteado por periodistas latinos. Esto, cuando yo lo explico en las clases, mis alumnos se sorprenden, ¿no? ¿Por qué no hemos aprendido esto? ¿Por qué no sabemos esto? Y también hay una política muy importante ahí en términos de educación, ¿no? Eso que, bueno, California nos ha dado una buena noticia. Ethnic Studies ahora es un prerequisite para graduarse del high school. Entonces, principalmente estos tipos de contenidos no se dan porque son contenidos críticos. Entonces, cuanto más información tengan la gente, más crítica van a ser, ¿no? Entonces, creo que hay mucho sobre el discurso, poco, pero se están abriendo espacios. Entonces, esta parte está interesante. Aquí me comentan que la universidad, la UNAM, tiene sedes en Estados Unidos y tiene programas como Verano Puma, Invierno Puma. En Chicago financia una emisora de radio, Radio Cosmos, Spanish Public Radio, y dedicada al público latino. Es lo que nos están comentando por allá. Nos lo comentó alguien, pero es verdad que iba a decir eso. Pero sí. Es pregunta de algo. ¿Quién lo comentó? Conozco el tema, pero... Sandra. Ajá, yo estuve en Chicago como reportera para esa emisora de radio. Y bueno, no sé si tenías conocimiento, Jessica. Sí, de hecho hay UNAM Tucson también. Y había UNAM Los Ángeles, estaba en mi otra universidad, en la que yo estaba en California. Ya tenemos que ponernos a hacer Radio Tucson con la UNAM, ya mismo, mañana, hoy. Ahorita, saliendo en el café. Es que es lo que necesitamos. Ya UNAM está ya en la Universidad de Arizona. Avancemos, porque así lo vamos haciendo. Fíjense, toda la producción, y hemos hablado de solamente medios públicos, podemos hablar de medios comunitarios, que también los hay, ¿no? Ya tenemos la red,
pues produzcamos, ¿no? De hecho, yo por eso es que me vine aquí, por eso me dieron permiso, porque también no quería, le digo a mi universidad, tengo que ir a la UNAM, porque tenemos que traer a la UNAM para acá en términos más de colaboraciones, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de terminar estamos construyendo un nuevo estudio de televisión y un nuevo estudio de podcast en la escuela. Así que mi idea sería colaborar con TV UNAM, Radio UNAM, con proyectos estamos haciendo también el mapeo el primer mapeo de medios nativos digitales latinos en Estados Unidos. Tenemos, hay un proyecto hay miles de proyectos, hay muchos medios que trabajan solo con texto, hay medios que están viviendo en WhatsApp. La gente se está poniendo creativa y estamos abriendo espacios, y espacios bilingües, espacios en español y espacios en Spanglish, que esto también es bien interesante. Nos comentan que a fines del siglo XX el proyecto de Sociedad de la Información promovió el acceso universal. A partir de ello se desvía el sentido de las redes sociodigitales y los estados se enfocan en el acceso, descuidando uso y apropiación. Así nos sorprende la pandemia, ¿no? Comenta la doctora Delia Crovi. Sí, no, pues ese es el gran problema, que no estamos más en versión en contenidos. Son los grandes contenidos y la cuestión de la conectividad, cómo nos encontró justamente un poco desarticulados, sobre todo en los primeros meses a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel hasta inclusive de vínculos familiares, cómo nos encontró. Pero eso no fue por la conectividad, eso fue porque desconocíamos cómo se estaba haciendo uso de las redes. Cuando se irrumpe en el espacio del hogar en materia de espacio-tiempo justamente, ya como que la conectividad era si había o no había, pero mi comentario es que es muy difícil hacerlo en papelito, es que no solo debemos mirar el acceso universal porque ya está planteado desde finales del siglo XX, sino que tenemos que ver más cómo se está produciendo el cambio en las prácticas cotidianas con el uso de esta tecnología. Que el Internet para todos no se convierta en Facebook para todos, ¿no? Sí, claro. ¿Eso de qué nos sirve? Alexa. Muchas gracias. Agradezco mucho a los ponentes, de doctora Jessica Retis, doctor John Ackerman, maestro Dardo Neubauer. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a las siguientes ponencias. Tendremos un breve receso de 10 minutos y regresamos. Muchas gracias y un aplauso para ellos.